Hola, buenos días. Bueno, hay que empezar recordando que hoy COESPE había preparado un comunicado, se ha leído un comunicado sobre el tema de la violencia de género y pues esto, nos hemos acabado encontrando con un nuevo asesinato, esta vez en Toledo. Y hay que luchar para acabar con esta lacra que se ha llevado por delante ya este año a 40 mujeres y a 10 niños y niñas. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, desde COESPE, esta no es la única violencia que se ejerce sobre las mujeres. De las 7.292 personas que murieron en las residencias, pues cabe pensar que más de la mitad eran mujeres. Y claro, del tiparraco que ayer mató a esa mujer y detrás se suicidó, no se puede hacer nada, excepto hacer un trabajo cultural, explicar. Pero de quien asesinó en las residencias sí se puede hacer. De las personas que murieron en Valencia, la mitad de las cuales eran mayores de 70 años, atención al dato, que expresa la soledad, la precarización en que vive la gente al final de sus vidas cuando deja de producir en este tipo de sociedad que tenemos, pues también de esas personas más de la mitad debían ser mujeres. Y su muerte tiene responsables, que no se han suicidado. Al contrario, los vemos vivitos y coleando, repartiendo entre sus amiguitos el dinero de la reconstrucción de Valencia. Hay que ver esos neoliberales la capacidad que tienen de convertir las crisis en negocio, los problemas en ganar dinero para ellos, y claro que no quieren dimitir, porque cada vez que se reparte un programa de estos de decenas de millones de euros, pues uno sospecha y lo reparten con gente que había estado en la trama de la Gürtel, con sospechosos habituales. Uno deduce que alguien se lleva una comisión del dolor y de la muerte de la gente. Nosotros exigimos la subida de las pensiones mínimas, exigimos proteger a las viudas, exigimos dignificar las pensiones mínimas por encima del salario mínimo interprofesional. Y esta es nuestra mayor contribución al 25 de noviembre, a la lucha contra la violencia de las mujeres, sobre las mujeres. Y ahí estamos intentando hacer lo que podemos. Y por cierto, nos incomoda mucho que cuando sale el 25 de noviembre, pues salgan, digamos, toda la clase política encantada de conocerse, a hacer las declaraciones ante los periódicos, que les preocupa muchísimo esto, pero luego no hacen nada. Y las mujeres siguen sufriendo. Como siguen sufriendo las mujeres que trabajan en el servicio de atención domiciliaria. Yo quisiera hoy recordar la lucha que han desarrollado esta semana ocupando el local de la calle Valencia, exigiendo que se acabe con las subcontrataciones, que se dignifique el trabajo que hacen mujeres. Seguramente, pues cuando salga la señora Botín a decir que está en contra de la violencia, genéricamente, tampoco se acordará de la violencia que se ejerce en la precarización laboral y salarial de las mujeres que trabajan en el servicio de atención domiciliaria y de las personas que son mal atendidas por la manera en que están trabajando al límite esas mujeres. Y ahí estaba el sindicato del SAT, la CGT, peleando
para hacer visible esa lucha. No salió en los periódicos, no salió en los noticiarios, pero atención, ahí estaban. Y ahí también estaba nuestro apoyo. Sin embargo, este fin de semana, el sábado, sí que hubo una movilización que no pudieron colocar debajo de la alfombra. En la lucha por el derecho a la vivienda. Y nos hemos llevado varias alegrías. Primero, comprobar que éramos más de 126.000 personas. La manifestación llegaba cuando yo volví desde la calle Villarroel hasta el final. Las calles llenas, saturadas. Mucha de nuestra gente que estuvo ahí peleando no pudo llegar al final, porque no podían aguantar con las piernas tantas horas de espera, de pie, con la manifestación bloqueada. No pudieron estar hasta el final, pero estaban dando testimonio que el derecho a la vivienda es un derecho social. Y nos llevamos también otra alegría muy importante, al comprobar que había decenas de miles de jóvenes, al comprobar que hay una rebelión latente entre la gente, que quizás no sabemos detectar y organizar todavía, pero que el cabreo que tenemos ante un sistema que cada vez nos explota más es ya está ya desbordando todos los límites de la paciencia humana. Y es que ciertamente hemos tenido gobiernos progresistas que seguramente han evitado que el escenario fuera peor. Si tuviéramos gobiernos neoliberales, pues seguramente ni se habría revalorizado las pensiones y seguramente tendríamos todavía más desahucios. Pero atención, este año se van a desahuciar a 30.000 familias. 30.000 familias que se van a la calle sin política social. Este año la banca se lucra y sigue expulsando a la gente de nuestros barrios, incluidos a los mayores, para montar pisos turísticos. Y averían el ascensor y obstruyen las reparaciones de la escalera para que la gente se vaya. La gente mayor que tiene contratos de alquiler los empujan, y si no, con la violencia, poniendo mafias de gente del mundo de la droga para que en esa escalera no se pueda vivir y la gente renuncie y marche de los barrios que quieren convertir en negocio turístico. Por eso el problema de la vivienda, desde luego, golpea sobre la juventud, pero golpea sobre toda la sociedad. Y a lo largo de la manifestación, muchísima gente me decía, bueno, si aquí hay una sociedad rebelde, si aquí estamos los que defendemos las pensiones, los que defendemos la sanidad pública, los que nos atropellan en nuestro trabajo con la precariedad, y esto es necesario unirlo. Esto es necesario que confluyamos los movimientos sociales con los sindicatos, que unifiquemos las luchas latentes, no solo por congelar los alquileres, sino también por nacionalizar las viviendas que se ha quedado la banca. Que volvemos a decir, ¿cómo pueden estar echando fuera a las familias porque no pagan el alquiler o la hipoteca? Y los bancos que no han devuelto el dinero al Estado, no se les nacionaliza sus pisos. ¿Qué diferencia hay entre la abuela de la Barceloneta y los bancos de la Caixa? Hay que hacer leyes nuevas. Hay que cambiar de lado el miedo. No nos basta con gobiernos que nos ponen parches, que mejoran la situación, que hacen que no empeore, que no quiten camas en los hospitales. No, queremos gobiernos que abran hospitales públicos, que permitan a la gente acceder dignamente a la vivienda, que puedan los jóvenes emanciparse, que garanticen no solo que las pensiones no se desvaloricen, sino que mejoren y que cubran las necesidades de las mujeres afectadas por la brecha de género en las pensiones,
y que cubran y mejoren por encima del salario mínimo interprofesional a todos los pensionistas, porque la gente mayor no tiene que vivir en la pobreza. Y nos encontramos en una sociedad que sí toman alguna medida, pero mirad, yo cada día me harto más de ver gente viviendo en la calle. Ayer, paseando con mi hijo en el Paseo San Juan, un paseo hermosísimo, con el tranvía nuevo y tal, pero gente viviendo con cartones sobre los bancos y en tiendas de campaña. La sociedad española, a pesar de los parches que se han puesto, le está ocurriendo lo mismo que la sociedad americana o francesa. La gente sin vivienda, ahora ya no tenemos el barrio de La Perona, el barrio de Chabolas, pero tenemos gente con tiendas de campaña en 9 barrios, en el Parque de Montjuïc, en la Plaza de Sants, el otro día también los veía, en el Paseo de San Juan. Gente que no tiene dónde vivir. Y gobiernos que miran para el otro lado cuando en sus campañas electorales se comprometían a solucionar el problema laboral de la reforma laboral, o se comprometían a solucionar el problema de los desahucios, y resulta que este año ha habido más desahucios que el año anterior, y todo nos hace temer que si no damos un golpe de timón los movimientos sociales, el próximo año todavía va a ser peor, porque claro, ¿qué escenario tenemos? Mientras no se arreglan las cosas, no hay cambios estructurales profundos, resulta que nos seguimos enfangando en todas las guerras habidas y por haber. Se decreta que el señor Netanyahu, mata niños, asesino, está perseguido por el Tribunal Internacional, pero a la vez seguimos exportando armas por debajo mano a Israel. Seguimos comerciando y haciendo negocio con los que se lucran con la muerte de los palestinos, con los que están permitiendo un genocidio, y permitimos que las redes sociales censuren las imágenes de los niños muertos. ¡Ah, caramba! No, es que puede afectar a la sensibilidad de la gente. Y si tú denuncias en un canal lo que está pasando, te cierran el canal, YouTube o Twitter. Están intentando ocultar la realidad bajo la alfombra. Volvemos a lo peor de Europa, a los peores tiempos de genocidio, de gente que declara que quiere exterminar a gente de otra raza. Y mientras el señor Borrell va hablando del jardín de Europa, de lo estupendos que somos, mientras aumenta el paro, la gente en la calle, creando un relato absolutamente falso, porque la realidad es que estamos mucho peor que hace 5 años, y que hace 10 y que hace 15. Que se ponen algunos parches cuando hay gobiernos de progreso, pero cuidado, que si la gente se desespera y acaba votando a la extrema derecha, nos van a llover chuzos, pero vaya, sobre todos, sobre los pensionistas, sobre los jóvenes. Frente a ello, es necesario que los movimientos sociales establezcamos alianzas, coordinemos nuestro esfuerzo, busquemos superar sectarismos, porque es importantísimo, y este fin de semana se producían movilizaciones en muchos lugares de España, sobre la vivienda, pero también sobre la sanidad, sobre las residencias. Esa fuerza social tiene que unificarse, tiene que dársele salida, tiene que confluir exigiendo cambios profundos en los gobiernos europeos para que dejen de servir a los fondos de inversión y sirvan a la gente. Y hemos de poner todo el esfuerzo, toda la generosidad, toda la transversalidad de aliarnos con todos aquellos que estén dispuestos a pelear y dar ánimos a la gente. Lo que hemos visto de los jóvenes ocupando el centro de Barcelona, como hicieron unas semanas antes en Madrid, nos señala que hay un camino abierto, que es posible cambiar las cosas a pesar de los pesares. Pero vamos a tener que seguir trabajando, organizando poco a poco como hormigas
el tejido social. Y acabo. Esta semana vamos a hacer una conferencia telemática sobre el tema de los impagos, de las multas, de lo que debe la gente. Hemos de aprovechar esto para crear organización, no solo para ayudarle a la gente a que cobre lo que le deben, que efectivamente, sino para crear tejido, para pedir correos electrónicos, teléfonos, para agrupar a la gente en los barrios, para hacer charlas y actividad, porque el mismo movimiento de la vivienda tiene que ir a los barrios, tiene que hacerse una campaña para llegar hasta el último mercado, hasta el último barrio, explicando por qué hemos de defender una ley de vivienda distinta, por qué hay que defender la sanidad pública o por qué hay que defender las pensiones públicas. Este trabajo paciente, silencioso, porque desde luego, aunque TV3 al final tuvo que sacar la manifestación con notables deficiencias y oscureciendo el peso real y oscureciendo que hubo manifestaciones en Tarragona, en Lérida, en Gerona, que la gente vino en trenes de un montón de pueblos y del área metropolitana, oscureciendo todo esto. Pero es que de la lucha de las compañeras del SAT, ni hablar de eso, no existe para ellos, pero existe para nosotros. Y debemos darle la importancia que tiene y debemos construir esa unidad entre la gente del pueblo para imponer nuestra voluntad y nuestros derechos por encima de esos financieros, que la única salida que tienen es la guerra, es decirnos que vamos a entrar en una nueva crisis, porque nos está diciendo, es que Alemania está decreciendo, y detrás del decrecimiento y de cierre de factorías de Volkswagen viene la factoría de Martorell, y cuando cierra Martorell detrás van un montón de empresas. O somos capaces de levantar otra economía basada en los recursos que tenemos, en dar poder a la gente, en activar los servicios sociales, en activar la agricultura, en activar una alternativa económica al servicio de la gente, que podemos hacerlo, porque tenemos capacidad, tenemos cuadros entre nuestros jóvenes, tenemos un país culto, tenemos un país con recursos. Lo que hace falta es ponerlo al servicio de la gente, para cuidar de los mayores, para trabajar en investigación, para trabajar en la sanidad, para trabajar reviviendo nuestros campos, reviviendo nuestra producción interior al servicio de la gente. Eso es posible, pero tenemos que seguir trabajando, seguir construyendo el tejido social y construyendo unidad entre las clases populares, como hicimos este sábado en las calles de Barcelona. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.